Bueno, ahora sí vamos a hablar con Ivonne Gómez, nutricionista, acerca de los distintos elementos que van mejorando nuestra calidad de vida. Quiero agradecer a Óptica Gaudí por las gafas multifocales, a Mariela Bernard también por el trabajo en el pelo y a Patricia Riffel por su tarea con la radiofrecuencia en el rostro, Pircas de Yaya, que nos acompañas con la billutería. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. muy buenos días. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, muy bien. Acá iniciando una experiencia de auto selfie en vivo. Sí, Son cosas nuevas, ¿no? De la tecnología que hay que aprovechar. Y bueno, agradecemos a aquellos que nos están siguiendo por Face, porque nos contaba la gente que hay muchos que ponen como tipo radio, sintonizan a través de Facebook, nos ven y nos escuchan. Y van aprendiendo un montón de cosas. Habíamos dicho que íbamos a hablar de las legumbres y de todas las ventajas que ofrecen, porque hay como muchos mitos en torno a este tipo de alimentos y también sabemos que tienen muchísimas propiedades, ¿no? sí, la verdad, las leguminosas y legumbres en general son muy versátiles, se podría decir. Son uno de esos alimentos que son bastante integrales. Ujú. Llama la atención porque contienen los tres nutrientes básicos de toda alimentación, los nutrientes básicos reparadores o formadores que son las proteínas, contienen algo de almidón también que tienen energía, aportan nuestra energía y más inmediata, y también contiene una alta cantidad de vitaminas y minerales. Sí. Es decir, estos tres grupos importantes de nutrientes cumplen como con las funciones generales y básicas del organismo, así que si te comes un plato lleno de lentejas, garbanzos, arvejas, porotos, vas a tener todos estos nutrientes en un solo alimento. Wow. Entonces, esa es una gran ventaja que tienen las legumbres. Las legumbres, Eh, entonces, también citamos garbanzo. ¿Qué otro tipo de legumbres hay que nosotros no utilizamos a llamamos, menudo? No sé, arvejas sí. sí, las legumbres son las que se encuentran en vaina, ¿sí? Ujú. Hay unas legumbres que son muy poco conocidas, pero por ahí están empezando a incursionar, que como por ejemplo el algarrobo es una legumbre. Ah, no sabía. Se saca la harina del algarrobo para Sí. preparar también y reemplazar las harinas tradicionales, el chocolate, ¿sí? Ujú. Precisamente por ese valor nutricional tan alto que tienen Claro. las legumbres. Otra legumbre que creemos que no es legumbre, pero lo es el maní. Por eso también es Ah, tan común sí. utilizar el maní para hacer mantecas y bueno, para compartir y mezclarlo con los frutos, otros frutos secos, y nueces, que bueno, conocemos que muchos tipos de nueces, aunque nosotros acá le llamamos nueces a otra cosa, le llamamos nuez a la amarga, ¿no? Pero la almendra es una nuez, el coco es una nuez, bueno, Ah, mirá vos. Esa es, no la sabía es una tampoco. familia, pero como estamos hablando de las legumbres, entonces volviendo a las Claro. legumbres, el maní en realidad es una legumbre, por eso el tipo de grasa es distinta, tiene más valor proteico que las Ujú. nueces en general en cuanto a cantidad se refiere, Ujú. porque en general todas las legumbres tienen una alta proporción de proteínas, y eso es algo que sobre todo a personas que desean desplazar un poco el consumo de carnes les va a favorecer para Ujú. poder hacer los reemplazos convenientes. Sí. Siempre en una dieta, especialmente vegana o vegetariana, se sugiere que se hagan los reemplazos de la carne con este tipo de alimentos. Claro. Otro segundo alimento sería la quinoa, que no es Ujú. una legumbre, pero es un pseudo cereal y también ayudaría a reemplazar la quinoa. Cuando hablamos Sí. del vegetarianismo hablamos mucho de las legumbres Que por hay que esta razón. utilizarla sí o sí. Porque si Entonces, no es como que perdés aminoácidos, habías dicho, ¿no? sí, yo he encontrado muchas personas que son vegetarianas o Ujú. no les gusta la carne, desde Sí. jóvenes no la usan, pero no hacen los reemplazos adecuados de proteínas, Ujú. ¿sí? Entonces empiezan a tener deficiencias de aminoácidos, o sea, estos bloques importantes para formar enzimas, hormonas, músculos, huesos. Todas nuestras células son en realidad proteicas, Ujú. todas. Entonces, cuando nosotros, si en algún momento no podemos por alguna situación de salud consumir las carnes rojas, por ejemplo, que yo en algunos casos no las sugiero, y trato de que más bien se inclinen por el pollo o especialmente el Por el pescado, pescado, por el que omega. es Ujú. una proteína de alto valor biológico, de fácil asimilación, con Ujú. una grasa más sana que la de la carne saturada de otros tipos de carnes Ujú. rojas, por ejemplo. Entonces, si para complementar esa alimentación baja en carnes, en Ujú. pollo o en carne roja, complementar, por ejemplo, en las noches
con huevo o con legumbres es una opción mucho mejor. Hay que dejarlas por el tema del fermento, digo. Hay mucha gente que lo evita justamente por la fermentación y lo que provoca en el organismo. ¿Hay alguna forma de alivianar ese proceso? Sí, claro. Pero tenemos que tener en cuenta algo, y es que no todo en la naturaleza, que por eso es tan importante conocer nuestro cuerpo, pueden tolerar las legumbres. Y ahí es donde uno dice, bueno, entonces para reemplazar la proteína te toca agarrarte el huevo o la quinoa, pero por ejemplo me pasó hace poquito una persona que no es vegetariana, pero que sí necesita reducir las carnes, entonces por su naturaleza y demás, porque es más estructural. Recordemos que los estructurales son los que tienen más músculo, más huesos amplios, tienen tendencia más al sobrepeso, por lo tanto, entre menos carnes rojas consuman mejor. Entonces, al reducir las carnes en este tipo de metabolismos, necesariamente hay que recurrir a las legumbres, y esta persona, por ejemplo, a pesar de su naturaleza, que tiene una digestión más lenta y demás, no las digirió bien. O sea que todavía hay personas que pueden tener disfunción intestinal, es decir, los microorganismos que se encargan de degradar estas fibras, estos almidones de las legumbres no son suficientes, o la persona todavía tiene el intestino sucio o el colon sucio, entonces no va a poder hacer bien este proceso. Ese es el problema, y de ahí viene el mito de que cuando comemos legumbres entonces nos hinchamos y es un mito entonces. Yo le llamo mito porque no podemos generalizar en algo. Claro, no podemos decir que es 100% verdad esto, porque no es aplicable a todo el mundo. Habrán personas que tienen, como te digo, un colon sucio o una mala flora intestinal y no van o una digestión muy acelerada. Si es acelerada en el intestino, se lentifica el colon y se queda mucho tiempo las heces en el colon, y entonces esas bacterias del colon son las que se encargan de fermentar eso que no se pudo digerir en el intestino delgado, ¿se entiende? Sí. Entonces, de ahí que las personas con un metabolismo acelerado, como las móviles, no se les recomienda mucho comer ni lenteja, ni arveja, ni garbanzos. Las garbanzos son un poquito más fáciles de digerir, es como la excepción en esa naturaleza. Pero los otros, por ser tan secos, altos en fibra, porque esa es una de las cosas que tienen las legumbres, son muy altas en fibra, entonces puede que nos lleguen a hacerse muy fácilmente digeribles para ciertas naturalezas, como las nerviosas, por ejemplo, móviles, y que son más delgadas, por ejemplo, y sufren más de inflamación intestinal. Esas personas no se les recomienda mucho el consumo de este tipo de legumbres más secas, que aparte son astringentes. Dentro de la naturaleza móvil, lo astringente también irrita y afecta el sistema nervioso central. Entonces, esto desde el punto de vista de la Ayurveda, ¿no? Entonces, todo lo seco, lo astringente, como la lenteja, la arveja, incluso a veces las chauchas, hay que cocinarlas muy bien para poder que puedan ser más digeribles para este tipo de personas. El metabólico tiene mucho juego digestivo. La persona que tiene más calor corporal y que le caen muy bien todos los alimentos, generalmente le caen muy bien también las legumbres. Y estas personas que no pueden comer mucha carne roja, porque la carne roja es fuego, les va muy bien consumiendo este tipo de alimentos. ¿Y el proceso de cocinar entonces, o de humectar? En términos generales, para todos, porque puede ser también que la forma en que los preparemos también haga que sean indigestas, que es otro tema. Muchas personas entran a cocinarlas así de una. De una, ¿no? Y así no, hay que hacer un proceso de activación, preferiblemente porque recordemos que son semillas, ¿sí? Sería muy bueno activarlas, suavizar un poco y retirar parte de la leptina o de otras sustancias, de taninos, que son las sustancias que están acompañando muchos de estos granos, de esas legumbres, y botamos o eliminamos el agua donde estuvieron remojadas de un día anterior. Eso hay que tirarlo. Hacer eso facilita también sacar ciertos antinutrientes, se llaman, sustancias que por ahí se ligan con los nutrientes de estos alimentos y no los dejan aprovechar bien, o pasan a ser comida de los parásitos o del microbioma que tengamos. Entonces, de ahí viene la fermentación de ellos. Claro, y el problema que acarrea de los gases. Entonces, por eso tenemos que siempre que eliminar, después de un día para el otro, 12 horas al menos de remojo, eliminar esa agua de remojo, ¿sí? Otra pregunta que nos hace la gente tiene que ver con que si se pueden
si uno lo remoja con agua caliente se acelera el proceso. Porque yo, por ejemplo, anoche me olvidé de poner en remojo justo, ¿se puede o no? ¿O es lo mismo? El problema de la temperatura es que pueden activar algunas enzimas. Bueno, pero sí, también podrían hacerse para que se ablanden mejor la fibra y para sacarle más rápido los taninos se pueden hacer y ablandar la leptina. Lo que sí sería mejor es el remojo lento, por eso, para que algunas enzimas o nutrientes no se vayan a perder con el agua caliente. Claro. Es mucho mejor. Pero sí, a veces hay necesidad de agregar el agua caliente, sobre todo en personas que definitivamente les es muy pesado comer ese tipo de alimentos. Hay un truquito, y es que después de retirar el agua de remojo, hacemos un escaldado. Un escaldado es hervir el agua a ebullición y sumergir el alimento por 1 o 2 minutos y luego colarlo, filtrarlo, ¿sí? Eso antes de hervirlo, definitivamente. Eso ablanda la fibra de afuera, ¿sí? No en todos los casos por la pérdida nutricional, pero en los que definitivamente les cae muy mal hacer eso, ayuda a ablandar más la fibra. Y lo que podemos hacer también es sacarle la cascarilla, sobre todo con lo que es la lenteja y la arveja, sacarle la cascarilla con el agua caliente y consumirla sin la cascarilla. Eso también, dejándolo en remojo como que ablanda. Pierde algo de hierro, pero facilita la digestión para algunos casos. ¿Y las harinas que se elaboran con este tipo de legumbres tienen las mismas propiedades o ya están en otro proceso y por eso ya han perdido también propiedades? Obviamente cualquier proceso de refinamiento va a hacer que pierda nutrientes, especialmente fibras, pero como las fibras son tan pesadas, entonces representan al menos una opción mucho mejor que las harinas de trigo o otras harinas refinadas como la de arroz o las féculas. Entonces podríamos igual utilizarlas como una alternativa para reemplazar la harina de trigo. Así que son mucho más valor proteico además. Proteico también. Son súper recomendables las legumbres que, bueno, hoy por hoy se ha tomado no sé, muchísimo más respeto, se puede decir también, a este alimento, teniendo en cuenta la elección de mucha gente y todo lo que se está hablando del veganismo y los vegetarianos que, como siempre Ivonne nos comenta, deberían incorporar en su dieta las legumbres. Y antes se tenía la idea de que eran alimentos de clase baja, de pobre, sí, como ¿no? diciendo, bueno, no queda otra, hacete un guiso con porotos. Pero gracias a ellos ha sostenido la salud de muchas personas también. Entonces es valorar también esas viejas recetas de las sopas caseras de lentejas con vegetales y arvejas, por ejemplo. Antes se hacía, ¿verdad? Tradicionales que se hacen, bueno, vienen de otras culturas como el hummus, por ejemplo, que se hace con garbanzos, que es una salsa en donde se pone a procesar el garbanzo cocido con sésamo, con aceite de oliva, limón, sal y los aditivos que quieras agregar. Queda como una mayonesita. Queda como una especie de mayonesa deliciosa, aunque es un table sano. A esta hora da hambre cualquier cosa que nos cuente. Sí, y bueno, y no olvidar que también se pueden procesar para hacer ricas hamburguesas, que esa es como una de las formas en que podemos reemplazar perfectamente la carne, especialmente en las noches cuando queremos reducir el consumo de carnes. Buenísimo. Ivonne, ¿vamos con los postres o no para la próxima? Bueno, podría ser, estamos como deseosos de postres elaborados con recetas. Antes de que se nos vaya el invierno, tratar de hacer algunas cuantas recetas saludables, porque también se puede comer dulce y saludable. Ahora, para terminar, sí quería como hacerle la invitación a la próxima actividad que tenemos en Crespo, que se va a llamar El arte de detenerse para sanar. El arte de detenerse para sanar. Va a ser un taller muy hermoso, va a ser con toda la experiencia que yo traigo de los estudios que he hecho en filosofía y todo lo que implica el entrar hacia nuestro mundo interior y también respetar nuestros ritmos de descanso, porque estamos en un mundo donde todo está acelerado, donde todo el mundo corre. He visto esa necesidad grandísima en cada consultante que encuentro, porque muchas veces no podemos dedicarnos unas semanas para limpiar nuestro organismo, para hacer un proceso consciente de elegir alimentos sanos. No lo hacemos, no nos sentamos a hacer ese trabajo con nosotros mismos, y es esto, andamos siempre dando prioridad hacia afuera y no pensamos en que necesitamos un espacio para nosotros y especialmente para descansar, para hacer un alto en el camino, repensarnos, pensar qué ha pasado con nosotros durante el tiempo que hemos vivido y si en realidad queremos hacer un cambio de vida, necesitamos detenernos. Entonces la invitación es hacer ¿Cuándo es? El arte de detenerse va a ser el próximo sábado
a las 14 horas, en la siesta de 14 a 16 horas, un par de horas donde nos vamos a encontrar en la casita Coworking el próximo sábado 10 de agosto. Bueno, hecha la invitación, entonces teniendo en cuenta lo que ella decía, ¿no? Vivimos tan acelerados y que no sea demasiado tarde, porque después nos arrepentimos de decir, ¿cómo? No empecé antes a cuidarme. Vamos a hablar del sueño, vamos a hablar de ejercicios para relajarnos, vamos a hablar de lo importante del silencio y por qué no también de la meditación como una herramienta importante para sanar. Buenísimo, Ivonne, como siempre, un gusto, la gente que nos está saludando y bueno, a Andrea, a Patricia, a José Luis que están mirando en vivo la reproducción y bueno, nos saludan, se puede saludar por ahí. Ahí está Ivonne, saludar porque la gente ya es su famosa Ivonne. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Bueno, muchas gracias a vos y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.